Papacitos, esto es histórico. ¿Qué está pasando en el mundo del crimen organizado que ni en las películas de Hollywood se atreven a mostrar? México acaba de entregar en bandeja de plata a dos de los capos más legendarios sin decir ni agua va. Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, sacados como si fueran paquetes express, y lanzados directito a las garras de la justicia estadounidense. Pero, esperen, aquí hay algo mucho más turbio. No hubo proceso de extradición, no hubo juicios largos, ni siquiera se avisó como Dios manda. Los subieron a un avión y los aventaron en Estados Unidos como si fueran equipaje perdido. ¿Desde cuándo el gobierno mexicano juega a ser Uber de capos para la DEA? ¿A qué se debe esta entrega tan misteriosa y apresurada? Pero agárrense bien porque esto apenas comienza. Se habla de posibles penas de muerte, de una venganza esperada por 40 años, de que la DEA quiere sangre y, lo más escalofriante, que Estados Unidos podría etiquetar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y eso, papacitos, sería el golpe más brutal en la historia del narcotráfico. Así que pónganse cómodos porque esto no es solo una noticia, es una historia de traiciones, venganza, poder y un mensaje que podría cambiar para siempre la lucha contra el crimen. ¿México entregó a estos capos para evitar un problema mayor? ¿Qué repercusiones habrá? ¿Es esto el inicio de una nueva cacería sin piedad? No se despeguen porque aquí vamos a destripar cada detalle como solo la tía Mona sabe hacerlo. Punto 1. El impacto de la extradición o expulsión. Aquí hay algo que huele raro, más raro que un político prometiendo transparencia en campaña. En el mundo de la justicia internacional, la extradición es como un ritual sagrado. Se hacen solicitudes, hay audiencias, se presentan documentos, se firma con pompa y circunstancia. Pero no aquí. En este caso, a Rafael Caro Quintero y a Vicente Carrillo Fuentes los subieron a un avión como si fueran un paquete de mensajería express, y los aventaron en Estados Unidos sin previo aviso. ¿Cómo se llama esto? Expulsión. Y esa palabrita, papacitos, cambia todo el juego. ¿Por qué importa tanto esta diferencia? Sin proceso formal de extradición, no hay garantías legales. Normalmente, la extradición garantiza ciertos derechos al acusado, como el acceso a un juicio justo en su país de origen antes de ser entregado. Pero aquí, nada de eso pasó. Lo que significa que Estados Unidos pudo haber hecho lo que quiso con ellos una vez que tocaron suelo americano. Y ojo, esto no es por defender a nadie, pero sí deja un hueco legal enorme. México establece un precedente peligroso. Hoy fueron estos capos, pero ¿mañana quién sigue? ¿Políticos incómodos? ¿Personajes que saben demasiado? Con esta maniobra, el gobierno mexicano le dijo a Estados Unidos, mira, papi, aquí tienes lo que pidas, sin preguntas. Y eso puede abrir una puerta para que esto se repita sin necesidad de procesos formales. ¿Seguridad nacional o presión gringa? En la corte, cuando el juez preguntó por qué no se había seguido el proceso normal, los fiscales respondieron con una joya, fue por seguridad nacional. Cara de payaso, pero ¿seguridad de quién? ¿De México? ¿De Estados Unidos? ¿O del mismo gobierno que ya no quería tener a estos pesos pesados en su territorio porque le estorbaban? La carta oculta de Estados Unidos, cargos adicionales. ¡Ay, papacitos! Y aquí viene lo jugoso. Al ser expulsados en lugar de extraditados, Estados Unidos tiene toda la libertad del mundo para meterles más cargos. De hecho, ya están considerando la opción de cargos de terrorismo. Y eso, mis amores, no es cualquier cosa. Porque si estos capos son considerados terroristas, se desata un infierno de proporciones bíblicas. Cara asustada, pero de eso hablaremos más adelante. Porque lo que sigue es igual de picante. Conclusión de este punto. México le hizo un favorcito a Estados Unidos con una movida que nunca antes se había visto. No hubo tratados, no hubo tiempos de espera, simplemente los sacaron y los entregaron. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué negociaciones se hicieron detrás de puertas cerradas? ¿Qué le prometieron a México a cambio? Papacitos, aquí hay algo más que simple justicia. Aquí hay intereses ocultos, acuerdos que no se han revelado, y un precedente que podría ser usado en el futuro para casos aún más oscuros. El interés personal de la DEA en el caso de Caro Quintero, una cacería de 4 décadas. Aquí es donde la historia toma un giro mucho más oscuro. Esto no es simplemente un caso judicial, ni siquiera es un golpe estratégico contra el crimen organizado. No, esto es algo mucho más personal.
La DEA no solo quiere justicia, quiere venganza. Para entender la obsesión de la DEA con Rafael Caro Quintero, hay que remontarnos a 1985, cuando ocurrió uno de los episodios más humillantes para las agencias de seguridad de Estados Unidos, el secuestro, tortura y asesinato de su agente Enrique Kiki Camarena. Un evento que quedó grabado en la memoria colectiva del gobierno estadounidense como una afrenta directa, un desafío abierto a su poder y su autoridad en la guerra contra las organizaciones criminales. Durante décadas, el caso Camarena ha sido tratado como una herida abierta. Y cuando se trata de heridas en agencias como la DEA, no se curan con el tiempo, se cobran con sangre. La audiencia de Caro Quintero, un espectáculo de poder. La audiencia inicial de Caro Quintero no fue como cualquier otra. No lo llevaron a una sala común, con algunos abogados y el juez de turno. No. Lo metieron en el salón de ceremonias del edificio, un lugar mucho más grande y simbólico. ¿Por qué? Porque la DEA y el FBI querían estar ahí en masa, como espectadores de primera fila, como si hubieran conseguido boletos para un evento largamente esperado. Más de 100 agentes asistieron, no porque fueran a declarar, no porque tuvieran un papel procesal relevante, sino para ver con sus propios ojos al hombre que llevaban 40 años buscando. No era solo una audiencia, era un mensaje. La DEA quería que Caro Quintero supiera que nunca lo olvidaron. Que durante 4 décadas, aunque él creyera que había escapado, cada uno de sus movimientos estaba siendo rastreado. Esto no es un juicio, es un acto de reivindicación. La pena de muerte, una sentencia ya escrita. Desde el primer minuto, los fiscales dejaron claro lo que quieren: pena de muerte. Esto no es casualidad. Estados Unidos no siempre busca la pena máxima, hay muchas negociaciones que permiten reducir condenas a cambio de información o colaboración. Pero en este caso, la DEA no está interesada en acuerdos. Ellos quieren que Caro Quintero pague el precio más alto posible. Solicitar la pena de muerte no es solo una acción legal, es una declaración de guerra. No es solo para que el acusado pague por el caso Camarena. No es solo para enviar un mensaje al resto de los líderes criminales. Es para demostrar que nadie puede humillar a Estados Unidos y salirse con la suya. La DEA quiere que este caso quede en los libros de historia. Quieren que cada grupo criminal vea lo que pasa cuando te metes con ellos. Y más aún, quieren limpiar su imagen después de décadas de fracasos en la lucha contra las organizaciones delictivas. La defensa de Caro Quintero, un caso perdido. Aquí hay otro detalle importante. El Departamento de Justicia no ha estado sentado esperando que esto pasara. Durante años, han estado acumulando pruebas, testigos, conexiones, testimonios. Es decir, la defensa de Caro Quintero no solo se enfrenta a un juicio con un jurado, se enfrenta a un expediente que ha sido armado durante 4 décadas. Los fiscales tienen todo el tiempo del mundo para presentar cargos. No solo están persiguiendo a Caro Quintero por lo de Kiki Camarena, sino por toda una red de actividades delictivas que han estado documentando durante años. Y aquí viene lo peor para él. En Estados Unidos no hay prescripción para ciertos delitos. Pueden añadir nuevos cargos en cualquier momento. Tienen testigos protegidos dispuestos a hablar. Si logran imputarle cargos de terrorismo, lo colocan en una categoría aún peor. Caro Quintero no solo enfrenta un juicio difícil, enfrenta el juicio más importante de su vida, con todas las cartas en su contra. Conclusión de este punto. Este no es un juicio cualquiera. La DEA no está actuando como una agencia de seguridad, sino como un verdugo. Desde el momento en que Caro Quintero pisó suelo estadounidense, su destino estaba prácticamente sellado. La pena de muerte está sobre la mesa, y la cantidad de cargos que enfrenta lo hace prácticamente imposible de defender. El caso de Kiki Camarena es el símbolo máximo de la lucha de la DEA, y ahora que tienen al hombre que han buscado durante décadas, no van a desaprovechar la oportunidad. Pero esto no se queda aquí. Hay algo aún más preocupante en este caso, la inclusión de cargos de terrorismo, y lo que eso significa para el futuro de los grupos criminales. ¿Estados Unidos está preparando el terreno para una guerra aún más grande? ¿Esto podría cambiar las reglas del juego para siempre? Vamos al siguiente punto, porque lo que sigue es una bomba. Vicente Carrillo Fuentes y la sombra de la reducción de cargos, ¿traición o estrategia? Aquí es donde la historia da otro giro interesante.
Porque mientras la DEA y el gobierno de Estados Unidos están obsesionados con cobrarle a Caro Quintero la afrenta de hace 40 años, Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, se encuentra en una posición completamente distinta. Su caso no es tan personal para los estadounidenses como el de Caro Quintero, pero no por eso es menos importante. En realidad, su presencia en este proceso es una jugada maestra de la Fiscalía estadounidense. ¿Por qué? Porque con él pueden aplicar su estrategia favorita, ofrecer acuerdos a cambio de información. ¿Quién es Vicente Carrillo Fuentes y por qué su caso es clave? Para los que no lo tengan tan presente, Vicente Carrillo Fuentes fue el líder del Cártel de Juárez, una de las organizaciones más poderosas y temidas de México en su momento. A diferencia de otros líderes del crimen organizado que apostaron por la violencia indiscriminada, Carrillo Fuentes supo manejar su negocio con inteligencia. Su cártel no solo dominó rutas clave del tráfico de sustancias ilícitas, sino que también supo moverse en el mundo político y financiero con mucha discreción. No estamos hablando de un líder que presumía su poder en redes sociales o que hacía desplantes de opulencia. No. Vicente Carrillo Fuentes siempre fue mucho más reservado, mucho más táctico. Y justo por eso, tiene algo que Estados Unidos valora más que cualquier otra cosa: información. ¿El gran juego de la Fiscalía se convertirá en testigo protegido? Aquí es donde la situación se pone realmente interesante. Porque mientras Caro Quintero parece sentenciado desde el primer momento, Carrillo Fuentes podría tener una carta bajo la manga que le permita evitar la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Las autoridades estadounidenses tienen dos caminos con él. 1. Cooperación a cambio de reducción de pena. En este punto, la pregunta no es si Carrillo Fuentes tiene información valiosa, porque la tiene y de sobra. La verdadera pregunta es, ¿está dispuesto a soltarla a cambio de un trato? Estados Unidos sabe que Vicente Carrillo Fuentes fue testigo de negociaciones secretas, alianzas estratégicas, corrupción a niveles altísimos y operaciones que nunca han salido a la luz. Si él hablara, podría hundir a muchas personas. Desde otros líderes criminales hasta empresarios y funcionarios que han participado en el juego sucio de las grandes organizaciones delictivas. Y Estados Unidos no es tonto. No le interesa tanto meter a Carrillo Fuentes en prisión para siempre. Lo que realmente les interesa es usarlo como arma contra otros jugadores. Aquí es donde entra el clásico dilema de los grandes capos cuando caen: ¿traicionar a los suyos para salvar su pellejo o callar y hundirse con el barco? Si Carrillo Fuentes opta por cooperar, es posible que su sentencia se reduzca de manera significativa. Incluso podría obtener beneficios como un trato más flexible en prisión o, en el mejor de los casos, entrar a un programa de protección de testigos. Sí, suena increíble, pero ha pasado antes. 2. Un juicio de alto impacto mediático. Si decide no cooperar, entonces se enfrenta a un juicio largo, complicado y con un desenlace prácticamente escrito. En este caso, la estrategia de la Fiscalía será otra: exponerlo, desmantelar su historia, abrir los archivos más oscuros del Cártel de Juárez y convertirlo en un caso mediático. Porque si Carrillo Fuentes no quiere hablar, entonces ellos hablarán por él. Sacarán cada uno de los secretos que han recopilado a lo largo de los años, y lo presentarán como un símbolo de la guerra contra el crimen. Pero aquí hay otro detalle interesante: estos juicios no solo sirven para castigar al acusado, sino también para exponer conexiones que pueden ser usadas en el futuro. Si la Fiscalía logra probar que Carrillo Fuentes estuvo vinculado con ciertos políticos o empresarios, eso podría abrir la puerta para más investigaciones y más detenciones. Básicamente, su juicio no es solo sobre él, sino sobre todo lo que puede arrastrar consigo. Conclusión de este punto. A diferencia de Caro Quintero, cuyo destino parece estar sellado, Carrillo Fuentes todavía tiene opciones. El gobierno de Estados Unidos lo tiene en la mira no solo por su historial, sino porque saben que tiene la llave para destapar muchas más cosas. Si decide cooperar, podría terminar con una condena reducida y ciertos beneficios. Pero si no lo hace, entonces será el protagonista de un juicio que servirá como espectáculo mediático y como herramienta política. En este punto, la pregunta no es si Carrillo Fuentes será condenado. La pregunta es qué tanto está dispuesto a ceder para salvarse. Pero esto no es lo más preocupante. Lo que sigue es aún más grande. Porque si Estados Unidos ya está moviendo estas piezas con tanto poder,
¿Qué significa la posibilidad de que los cárteles sean declarados grupos terroristas? ¿Consecuencias para México? ¿Un favor peligroso? Aquí es donde la historia toma un giro aún más delicado, porque esto no solo afecta a Caro Quintero o a Carrillo Fuentes, sino al mismo México. En este juego de poder entre gobiernos y agencias de seguridad, nuestro país podría haber cedido más de lo que se imaginan. El hecho de que México permitiera la expulsión de estos capos sin un proceso formal de extradición abre una serie de interrogantes que van mucho más allá del simple tema de la seguridad. Porque una cosa es capturar a criminales, y otra muy distinta es entregarlos sin pasar por los filtros legales que supuestamente protegen la soberanía nacional. Este no es solo un tema jurídico, es una jugada política. Y una que, si no se maneja bien, puede salirle carísima a México. ¿Hubo un acuerdo secreto entre México y Estados Unidos? Vamos a ser realistas. Aquí nadie se chupa el dedo. La rapidez con la que se realizó el traslado de Caro Quintero y Carrillo Fuentes no fue una casualidad ni una improvisación. Esto no fue un simple arresto y entrega. Aquí hubo coordinación previa. Y eso nos lleva a la pregunta incómoda: ¿qué negoció México con Estados Unidos para aceptar esta entrega express sin proceso de extradición? Porque no nos hagamos, este tipo de favores internacionales siempre tienen un precio. Algunas posibilidades. Evitar sanciones o presiones diplomáticas. Estados Unidos no es un país que pide las cosas por favor. Si México accedió a entregar a estos capos sin chistar, pudo haber sido para evitar problemas mayores en otros temas, como comercio, inversión o financiamiento internacional. Obtener apoyo en temas de seguridad. Es posible que Estados Unidos haya prometido aumentar la cooperación en materia de inteligencia o armamento para fortalecer a las fuerzas de seguridad mexicanas. Un golpe mediático a conveniencia del gobierno mexicano. En un contexto donde la lucha contra el crimen es un tema caliente, entregar a dos peces gordos puede ayudar a mejorar la imagen del gobierno ante la opinión pública. Lo que es un hecho es que nadie entrega figuras de este nivel sin recibir algo a cambio. La pregunta es: ¿qué le costará a México esta jugada a largo plazo? ¿México está cediendo soberanía en materia judicial? Este punto es gravísimo. Porque al expulsar a estos capos sin proceso de extradición, México le está diciendo a Estados Unidos: si necesitas a alguien, dímelo y te lo mando, no hace falta tanto trámite. Esto rompe con todo el esquema legal que, al menos en teoría, protegía a los ciudadanos mexicanos ante solicitudes de otros países. Porque, aunque a muchos les parezca que esto solo afecta a criminales, hay una pregunta clave que casi nadie se hace. Si México accedió a hacer esto con Caro Quintero y Carrillo Fuentes, ¿quién sigue? ¿Un empresario incómodo para los intereses estadounidenses? ¿Un político que estorba a ciertos acuerdos internacionales? ¿Cualquier persona que Estados Unidos considere peligrosa sin necesidad de pruebas claras? Si hoy fueron estos capos, mañana puede ser cualquier otro mexicano al que Estados Unidos decida que debe ser juzgado en su territorio. Porque lo que pasó aquí sentó un precedente. Y cuando se sienta un precedente de este tamaño, abrir la puerta es fácil, cerrarla es lo difícil. Posibles represalias del crimen organizado en México. Aquí es donde todo se vuelve aún más preocupante. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que cada vez que un capo de alto perfil cae, el caos viene después. Capturar y entregar a Caro Quintero y Carrillo Fuentes no significa que sus estructuras desaparezcan mágicamente. Lo que significa es que se abre un vacío de poder. Y en el mundo del crimen organizado, los vacíos de poder no duran mucho. Dos cosas pueden pasar. Lucha interna por el control. En los territorios donde estos capos aún tenían influencia, pueden estallar conflictos internos entre sus propios operadores. Esto podría provocar una ola de violencia en ciertas regiones, especialmente en zonas donde su presencia aún era fuerte. Reacciones violentas contra el Estado mexicano. No sería la primera vez que un golpe de este nivel provoca represalias directas contra el gobierno. La lógica del crimen organizado es clara: si sienten que los traicionaron o que el gobierno colaboró demasiado con Estados Unidos, pueden responder con ataques o con ajustes de cuentas contra autoridades y funcionarios. Recordemos que estos capos, aunque detenidos, no están desconectados. Siguen teniendo influencia en sus organizaciones y pueden ordenar movimientos desde la cárcel.
Y si Estados Unidos sigue con su estrategia de declarar a los cárteles como grupos terroristas, entonces la situación puede escalar aún más. Conclusión de este punto. México jugó una carta muy peligrosa con esta expulsión, porque no solo entregó a 2 capos sin proceso de extradición, sino que además envió un mensaje de sumisión ante Estados Unidos. Este tipo de decisiones siempre tienen consecuencias. Si hubo un acuerdo secreto, tarde o temprano se sabrá. Si México sigue cediendo soberanía en temas judiciales, puede abrir la puerta para que Estados Unidos pida más favores en el futuro. Si el crimen organizado reacciona, el país podría enfrentarse a una escalada de violencia que aún no estamos viendo venir. La pregunta ahora es, ¿qué más está en juego? Porque esto no solo se trata de Caro Quintero y Carrillo Fuentes. Esto puede ser el inicio de un cambio total en la relación México-Estados Unidos. Pero lo que sigue es aún más delicado. Porque si Estados Unidos está considerando cargos de terrorismo contra estos capos, eso puede cambiar las reglas del juego para siempre. ¿Está Estados Unidos preparando el terreno para tratar a los cárteles como si fueran grupos extremistas? Si eso pasa, el conflicto podría escalar a niveles que no hemos visto antes. ¿Posibilidad de cargos de terrorismo? ¿Se acerca una guerra total? Aquí es donde la historia da su giro más escalofriante. Porque si pensaban que la expulsión de Caro Quintero y Carrillo Fuentes era el punto más alto de esta historia, estaban muy equivocados. Los fiscales estadounidenses están considerando acusar a estos capos de terrorismo. Y eso, papacitos, cambiaría las reglas del juego para siempre. Porque si Estados Unidos da ese paso, no solo afectaría a estos dos, sino a toda la estructura del crimen organizado en México. Y lo que viene después podría poner a México en una situación de peligro como nunca antes. ¿Por qué el término terrorismo es tan peligroso? Llamar terroristas a los cárteles no es solo un cambio de etiqueta. Es una estrategia legal, política y militar que puede desencadenar un conflicto de otro nivel. Estados Unidos ya ha usado esta estrategia en otras partes del mundo. Y cada vez que lo ha hecho, el desenlace ha sido brutal. Cuando llamaron terroristas a grupos en Medio Oriente, los persiguieron con drones y ataques militares. Cuando etiquetaron como terroristas a ciertos grupos en América Latina, impulsaron golpes de Estado y operaciones encubiertas. Cuando declararon a las FARC como grupo terrorista, justificaron una intervención profunda en Colombia. Entonces, si ahora deciden que los cárteles mexicanos son terroristas, ¿qué significa eso en la práctica? 1. Cambio radical en la estrategia de Estados Unidos contra los cárteles. Hasta ahora, Estados Unidos ha tratado a los cárteles como grupos criminales, lo que implica que los enfrentan con procesos judiciales y operaciones de inteligencia. Pero si los etiquetan como grupos terroristas, la historia cambia. Ya no serían solo criminales, serían enemigos del Estado. Y eso implica que Estados Unidos podría utilizar estrategias de guerra en su contra. ¿Se imaginan a drones estadounidenses bombardeando objetivos en México bajo el argumento de luchar contra el terrorismo? No es descabellado. Ya lo han hecho en otros países. 2. Justificación para operativos militares internacionales. Si un grupo es considerado terrorista, las reglas cambian. Se pueden llevar a cabo operaciones especiales sin necesidad de autorización del gobierno mexicano. Pueden arrestar a sospechosos en cualquier país sin seguir protocolos diplomáticos tradicionales. Se pueden intervenir comunicaciones, congelar cuentas bancarias y realizar incursiones sin necesidad de cooperación de las autoridades locales. Dicho de otro modo, México perdería aún más controles sobre su propio territorio. Porque si Estados Unidos determina que hay una amenaza terrorista, ya no necesita pedir permiso para actuar. 3. ¿Se justificaría una intervención de Estados Unidos en México? Y aquí es donde todo se vuelve aún más turbio. Si los cárteles mexicanos son clasificados como grupos terroristas, Washington podría argumentar que necesita intervenir directamente en México. Hasta ahora, Estados Unidos ha dependido de acuerdos de cooperación con el gobierno mexicano. Pero si cambia el marco legal, podrían alegar que tienen derecho a actuar sin necesidad de la aprobación de México. ¿Se imaginan a fuerzas militares estadounidenses operando en territorio mexicano con el argumento de luchar contra el terrorismo? ¿Se imaginan a políticos estadounidenses exigiendo incursiones militares en ciertos estados bajo el pretexto de que hay amenazas terroristas? Esto no es teoría conspirativa.
Es una posibilidad real. Y lo más preocupante es que muchos en Estados Unidos estarían a favor de esto. 4. El efecto en la relación México-Estados Unidos. México ha intentado manejar la crisis de seguridad a su manera, aunque con resultados discutibles. Pero si Estados Unidos decide unilateralmente que los cárteles son terroristas, la relación entre ambos países podría entrar en una crisis sin precedentes. Porque México se vería obligado a tomar una decisión difícil: aceptar la clasificación y cooperar, lo que significaría perder aún más soberanía, y permitir que Estados Unidos dicte las reglas del combate al crimen. Rechazar la clasificación y resistirse, lo que podría provocar sanciones, presiones económicas y un conflicto diplomático enorme. Y aquí entra otro factor clave: la reacción del crimen organizado. Si los cárteles son declarados terroristas, su respuesta podría ser aún más violenta. Porque ya no los estarían tratando como simples criminales, sino como enemigos de guerra. Esto podría llevar a un conflicto aún más sangriento dentro del país. Conclusión de este punto: que Estados Unidos esté considerando cargos de terrorismo no es un detalle menor. Es un posible punto de quiebre. Si esto sucede, la lucha contra los cárteles ya no sería solo una cuestión de seguridad pública, sino de seguridad nacional a nivel internacional. Estados Unidos tendría carta blanca para actuar de manera más agresiva. México perdería aún más controles sobre su política de seguridad. La violencia podría aumentar si los cárteles deciden responder de la misma manera. Esto no es solo una cuestión de juicios y sentencias. Es un posible punto de inflexión en la historia de México y su relación con Estados Unidos. Si esto avanza, podríamos estar viendo el inicio de una nueva guerra. Pero ahora viene la pregunta clave: ¿qué tan cerca estamos de que esto se haga realidad? Porque si hay algo que México ha intentado evitar durante décadas, es que Estados Unidos tenga un pretexto perfecto para intervenir. Y esto podría ser justo lo que estaban esperando. Conclusión: el punto de no retorno para México y la nueva guerra en el horizonte. Lo que acabamos de analizar no es un simple caso judicial, no es una simple extradición, ni siquiera es un golpe aislado contra el crimen organizado. Es, potencialmente, el inicio de una nueva era en la relación entre México y Estados Unidos, y una redefinición brutal de la lucha contra los cárteles. México acaba de hacer algo sin precedentes: entregó a dos de los capos más emblemáticos sin un proceso formal de extradición, con una velocidad que solo se explica con un acuerdo secreto o una presión imposible de resistir. Esto no fue una decisión tomada en el vacío, esto es parte de un ajedrez mucho más grande donde las fichas que están en juego no son solo Caro Quintero y Carrillo Fuentes, sino la soberanía del país y el futuro de la guerra contra el crimen. Lo que Estados Unidos está construyendo con este caso no es solo un castigo contra criminales, sino una plataforma para justificar un cambio de estrategia. Desde la obsesión de la DEA con vengar el caso Camarena hasta la posibilidad de etiquetar a los cárteles como grupos terroristas, lo que realmente está en juego aquí es el derecho de Estados Unidos a intervenir de manera más agresiva en México. Y lo peor es que México ya cedió terreno sin siquiera poner resistencia. 1. México sentó un precedente peligroso. Desde el momento en que permitió la expulsión de Caro Quintero y Carrillo Fuentes sin proceso formal, México abrió la puerta para que Estados Unidos pida más entregas de esta manera. Hoy fueron estos dos capos, pero ¿quién sigue? ¿Un líder criminal que ya no es útil para ciertas agendas? ¿Políticos incómodos que estorben acuerdos internacionales? ¿Empresarios con información delicada? Lo que se hizo con esta entrega rápida y discreta es más que un favor. Es una señal de que México está dispuesto a entregar personas sin garantías, sin negociación, sin exigir nada a cambio. Y esa sumisión siempre tiene un precio. 2. Estados Unidos está marcando el ritmo de la guerra. La DEA nunca olvidó el caso Camarena. Lo convirtieron en un símbolo, en una herida abierta que necesitaban cerrar. Y ahora que tienen a Caro Quintero, no van a dejarlo escapar. No le van a ofrecer acuerdos. No le van a dar un juicio fácil. Van a pedir la pena de muerte. Porque no se trata solo de justicia, se trata de demostrar poder. El juicio de Caro Quintero es una pieza clave para la narrativa de Estados Unidos, un mensaje para el resto de los cárteles, para México y para el mundo entero. Si te metes con la DEA, te cazamos hasta el final.
Pero más allá del morbo del juicio, más allá del espectáculo mediático que se avecina, hay algo mucho más preocupante. 3. La trampa de la etiqueta de terrorismo. Estados Unidos no está jugando a la guerra convencional contra los cárteles. Está redibujando las reglas del combate. Si logra clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, todo cambia. Se justifica la intervención directa en territorio mexicano. Se permite el uso de tácticas militares sin necesidad de acuerdos diplomáticos. México pierde control sobre la narrativa de su propia lucha contra el crimen. Porque si Estados Unidos decide que los cárteles son terroristas, puede hacer en México lo mismo que ha hecho en otros países con esa etiqueta: ataques aéreos, incursiones militares, detenciones sin proceso judicial y sanciones económicas. Y aquí está la verdadera pregunta. ¿Estados Unidos quiere realmente acabar con los cárteles o quiere justificar una intervención aún mayor en México? Porque, si realmente tuvieran el objetivo de destruir estas organizaciones, no tendrían décadas alimentándolas con el tráfico de armas y la corrupción dentro de sus propias agencias. Si hay algo que Estados Unidos ha demostrado en su historia, es que siempre necesita un enemigo visible para justificar su maquinaria de guerra. Y si los cárteles se convierten oficialmente en el enemigo número uno con una etiqueta de terrorismo, México deja de ser un país con problemas internos de seguridad, y pasa a ser un campo de batalla para los intereses de Washington. 4. ¿Qué viene ahora para México? Este caso marca un punto de no retorno. México ya no puede alegar que tiene control absoluto sobre sus procesos judiciales. La expulsión express de estos capos dejó claro que cuando Estados Unidos presiona, el gobierno mexicano obedece. Las reacciones del crimen organizado pueden escalar. Cada vez que un capo cae, otros buscan llenar el vacío de poder. Si a eso se le suma la posibilidad de una mayor intervención estadounidense, el nivel de violencia interna podría aumentar. Estados Unidos tiene un pretexto perfecto para aumentar su influencia en México. Si los cárteles son declarados terroristas, la puerta para operativos directos ya estaría abierta. La gran pregunta es, ¿México es consciente del peligro en el que se acaba de meter? Porque una vez que un país permite que su soberanía sea pisoteada por razones de seguridad, es muy difícil recuperar el control. Estados Unidos no actúa sin motivos. Lo que estamos viendo es un plan en marcha, un reacomodo de piezas que lleva años en construcción. La cacería de Caro Quintero y Carrillo Fuentes es solo el principio. Lo que viene después podría definir si México sigue siendo dueño de su guerra contra el crimen o si se convierte en el siguiente campo de batalla de los intereses estadounidenses. Porque la historia nos ha demostrado que cuando Estados Unidos etiqueta a un país como un problema de seguridad nacional, lo que sigue nunca es bonito. Y si el gobierno mexicano no pone límites ahora, después puede ser demasiado tarde. ¡Ay, papacitos! ¡Qué historia tan escalofriante acabamos de destripar!, ¿verdad? Esto no es solo un caso judicial, es un movimiento político, una jugada maestra de los poderosos, y un mensaje clarísimo de que aquí no hay intocables. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque si hoy México entregó a estos capos sin chistar, si Estados Unidos ya está tanteando la idea de llamar terroristas a los cárteles, ¿qué viene después? Papacitos, de algo podemos estar seguros, esto es apenas el principio. Y como siempre, yo, su tía Mona, estoy aquí para destapar lo que nadie se atreve a decir, porque ustedes no se merecen cuentos a medias, ustedes se merecen la verdad completa, desmenuzada y sin censura. Pero no me voy sin recordarles que este espacio existe gracias a mi sobrino, el gran Máster Gorila, el genio que me enseñó a ver más allá de lo evidente, y a cuestionar todo lo que nos quieren vender como justicia. Así que ya saben, si quieren seguir destapando las verdades incómodas, denle amor a este contenido, comenten, compartan y no se despeguen, porque lo que viene puede ser aún más fuerte. Los quiero mucho, papacitos, pero sobre todo, quiero que abran los ojos. Nos vemos en la próxima, si es que para entonces no han cambiado las reglas del juego otra vez.